Hermanos, vamos a comenzar entonces con la meditación de esta noche, con la intención de que podamos repasar en las Escrituras. Desde hace algunos días me pareció algo muy interesante encontrar que una de las, uno de los versos bíblicos o una de las frases bíblicas más repetidas en la Biblia es recuerda, porque el ser humano tiende a olvidar y Dios, nuestro creador, nos conoce. Y Él nos pide que recordemos. Recuerda mis mandamientos. Recuerda estas palabras. Si somos observadores, podremos encontrar muy a menudo estas palabras en la Biblia. Y hermanos, la meditación de esta noche se titula Soltando la espada. ¿Qué se imagina usted de qué podrá tratar esta meditación, este mensaje? Lo que le puedo decir desde ya es que es sustentado en la bendita palabra de Dios y pues viene con la intención de que podamos meditar en nuestra vida y agradecerle a Dios por sus bendiciones. Y hermanos, vamos a comenzar entonces de lleno con una breve introducción. Para esta pequeña meditación nosotros podemos tomar algunos ejemplos, algunas situaciones vividas quizás, pero no dudo que muchos de nosotros tengamos en mente que algunos países lamentablemente han estado en crisis por ciertos terremotos que han existido. Guatemala en situaciones anteriores también ha estado presenciando estos actos de la naturaleza, pero sin duda en los últimos días ha sido una noticia que nos ha impresionado a muchos. Desde ya todos estamos mandados a orar por nuestros hermanos, a orar por esas familias, por esos países. Y analizando este hecho, hermano, nos vamos a enfocar en algo que puede dejar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y le voy a poner el ejemplo. Quizás en alguno de los videos que ha circulado, ya sea en las noticias o en alguna red social, de ese preciso momento, quizás de algún terremoto años anteriores o mucho más reciente, pero el momento exacto cuando sucede deja descubierto qué hay en nuestro corazón. Muchos quizás no saben qué decir en esos momentos y lo primero que sale a su mente, que sale en su corazón, en esa naturaleza de reaccionar, es renegar. Quizás muchos hayamos renegado, quizás muchos nos hayamos puesto asustados, quizás muchos hayamos maltratado. Y es innegable, hermano, que exista una reacción ante estos sucesos de la naturaleza. No sé si a usted le ha pasado, hermano o amigo, pero es admirable escuchar que muchos en esas situaciones acuden a Dios. Muchos en esas situaciones lo que dejan ver de su corazón es que tienen y reconocen a un Creador, que tienen y reconocen a un Salvador. En muchos de esos videos escuchamos que se proclama el nombre de Dios, quizás con miedo, quizás con angustia, quizás con temor, pero a Dios sea toda la honra que en muchos corazones aún existe el nombre de nuestro Creador. Pero algo que no podemos negar, hermano y amigo, algo que no podemos negar es que esas reacciones no pueden ser fingidas. ¿A qué me refiero con esto? Nadie puede simular ser a alguien o comportarse de tal manera en una situación de esa magnitud. Si hay algo legítimo en esos videos, es esa reacción natural del ser humano. La diferencia es que unos reaccionan de alguna manera
y otros de otra. Cada uno tiene su manera de reaccionar, pero a Dios sea toda la honra por quienes proclaman el nombre de Dios. Y de eso precisamente vamos a estar meditando en esta noche. Sobre cómo muchas situaciones en nuestra vida dejan ver qué hay adentro de nuestro corazón, qué hay adentro de nuestra mente. Es innegable que en estas situaciones el ser humano se exprese, pero va a depender de lo que hay en nuestro corazón. Nos vamos a enfocar hoy en el libro de Hechos, libro capítulo 16, versículo 16. Vamos a estudiar precisamente una historia bíblica que también contempla un terremoto. Vamos a estudiar también cómo estas situaciones que nos toman por sorpresa pueden dejar al descubierto qué hay en nuestro corazón. Así como en estos temblores, en estos terremotos, muchos reaccionamos de maneras histéricas, quizás, muchos abrumados con temor, esas reacciones que son completamente verdaderas, van a dejar al descubierto qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestra mente. Y hoy le pregunto a usted, si usted apareciera en un video de esos, ¿qué cosas les gustaría que usted dijera en esos segundos? Y vamos a estudiar entonces una meditación bíblica, como ya lo mencionaba, en el libro de Hechos, capítulo 16. Me gustaría que me pudiera acompañar a leer esta porción bíblica. Y le voy a estar compartiendo también para que le pueda dar lectura juntamente conmigo. Hechos 16. Aconteció que íbamos a la oración, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Sigue diciendo: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces analicemos esta primera porción, hermanos y amigos invitados. Tenemos a dos personajes, a Pablo y a Silas, que estaban con la intención de adorar a Dios, con la intención de predicar el evangelio. Le sale al camino una señora o una joven, dice en este pasaje, que tenía un espíritu de adivinación. Llega a un punto de exasperar a Pablo, no tanto por lo que decía, sino por quién era la que provocaba que ella dijera eso. Entonces entendemos que al final Pablo reprende a este demonio, y los amos de esta mujer se habían enojado porque su ganancia se había perdido. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Eso es lo que acabamos de leer. Sigue diciendo: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron:
Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a analizar también entonces esta segunda porción bíblica. Hermanos, de manera injusta se condena, se golpea y se azota a Pablo y a Silas por, por esta turba de personas. Ahora necesito que usted pueda acompañarme con la imaginación a ponerse en el lugar de ellos. ¿Cómo se sentiría usted que habiendo predicado y habiendo dado su testimonio de Dios en su vida, se le es ordenado que usted sea azotado? ¿Se sentiría triste? ¿Se sentiría contento? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo reaccionaría ante esta situación? Después de lo que sucedió, hermanos, se designa a un carcelero a que cuide de cerca, con mucho cuidado, a Pablo y a Silas, y a que se les encierre en una cárcel. Más allá de que ellos habían sido azotados de una manera cruel, entre muchos, ¿se imagina qué dolor? También se les metió en la cárcel. Pero hay algo trascendente en esta historia. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que a la naturaleza del ser humano no tiene sentido, y es que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos dos seguidores de Cristo, en contra de cualquier naturaleza humana, en contra de cualquier reacción obvia, estaban orando y cantando himnos a Dios. Quizás la reacción de nosotros sería diferente, quizás nosotros gritaríamos de dolor, quizás nosotros con mucha angustia proclamáramos que es injusto el que estemos en esa cárcel, que es injusto el que estemos ahí encerrados, que no merecemos estar ahí. Pero el Espíritu de Dios transforma el corazón a tal manera. El cristiano tiene una manera diferente de actuar ante las situaciones de la vida. Después de lo que estaba sucediendo contra todo pronóstico, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Quizás en esa situación nosotros hubiéramos salido huyendo. Se abrió la puerta, yo estoy de manera injusta en este lugar, estoy en todo el derecho de salirme. Pero sigamos estudiando qué dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. La reacción humana del carcelero fue completamente trágica y fatídica. Quitarse la vida porque el único objetivo de su trabajo había fallado. El carcelero, por lógica, tendría que estar velando porque cada uno de los presos estuvieran encerrados. ¿Cómo creería usted que el rey hubiera reaccionado
al saber que todos huyeron, ¿qué hubiera hecho el carcelero? ¿Podríamos nosotros entender entonces la reacción humana del carcelero? Pero esta reacción no tenía a Dios en su corazón. Sigue diciendo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Segunda reacción que va contra toda la naturaleza, que va contra toda la reacción natural que el ser humano pudiera tener. Porque, hermanos, el carcelero era enemigo de Pablo y de Silas, y no solo de ellos, sino de todos los que estaban ahí. Quizás Pablo y Silas pudieron dejar que el carcelero tomara su decisión, porque al final y al cabo quien tenía la responsabilidad de que todos estuvieran presos era el carcelero. Pero la segunda reacción que nos habla de una vida transformada por Dios es tener piedad por quienes nos causan el mal, por quienes nos pueden estar persiguiendo, por quienes pueden estar velando por que estemos encerrados. Esa es la segunda reacción que transforma. Esa es la segunda reacción que no se puede improvisar. Esa es la segunda reacción que habla y deja claro el corazón de estos seguidores de Dios. ¿En qué situaciones hemos estado nosotros que han dejado al descubierto lo que hay en nuestro corazón? Ya sean buenas o malas las reacciones, pero de algo estamos seguros, es algo que no se puede improvisar y es algo que ha estado a la vista de los demás. Sigue diciendo, bueno, vamos a leer el 29. Él entonces, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, no hay mejor manera que predicar que con la manera de vivir. No hay mejor manera de demostrar lo que hay en nosotros que teniendo compasión por los demás, que dando testimonio de quién es lo que ha transformado nuestras vidas, qué es lo que ha transformado nuestros corazones. Hermanos, aquí no leemos en ningún momento que Pablo y Silas le habían predicado antes al carcelero. Pero lo que aquí podemos leer es que el carcelero sabía que estos dos personajes predicaban algo. Quizás en su trabajo, quizás en la escuela, quizás en la universidad. A cada uno de nosotros se le es conocido que nosotros predicamos algo. Pero a veces es triste que no se refleje en nuestra manera de vivir. A mí me parece muy conmovedor escuchar las palabras del carcelero, escuchar su reacción. Se precipitó adentro y temblando. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos provocar reacciones que provoquen esto? A mí me dejó muy conmovido escuchar que en muchos de esos videos muchas personas se arrodillaban a pesar de estar en una situación tan caótica y se encomendaban a Dios. Porque Dios es quien tiene el control. Pueda que nosotros en ese momento, en algún momento similar, perdamos la vida, pero es voluntad de Dios. Dios tiene todo en su propósito divino y me conmueve mucho, al igual que al carcelero,
escuchar la voz de estas personas en esos momentos tan caóticos que proclaman el nombre de Dios. Y a eso somos llamados nosotros también, hermanos, a que con nuestra manera de vivir las demás personas noten algo diferente en nosotros, pero más allá de notar algo diferente en nosotros, que también puedan comprobar algo diferente. Comprobar significa verificar de una manera tangible, de una manera real. No es lo que me dijeron, no es lo que me contaron, es lo que pude ver. Eso es una comprobación. Hay diferentes tipos de comprobaciones, sí, pero la comprobación que los demás tienen que tener de nuestra manera de vivir tiene que ser una comprobación por medio de nuestra manera de vivir, por medio de hechos. Y sacándolos, el carcelero dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí la predicación fue después del testimonio. Y así también, pidámosle a Dios sabiduría, que Él pueda transformar nuestra vida, que Él pueda doblegar nuestros corazones, a que Él pueda ser el medio, la herramienta, a que nosotros podamos ser la herramienta de Él para compartir su palabra. Hermanos, estamos en una generación donde muchos, donde gracias a Dios se predica en diferentes medios, de diferentes lugares, con diferentes herramientas. Pero hay quienes no estarán dispuestos a escuchar esas predicaciones. Hay quienes estarán dispuestos a ver lo que hacen los que predican esos mensajes. Y a eso es que somos llamados. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Y usted se podrá preguntar, ¿qué puedo o qué necesito hacer entonces para poder tener el reflejo de Dios en mi vida, para poder reaccionar con Dios en mi vida, para poder ser como estos dos personajes, Pablo y Silas, que de una manera transformadora, conmovedora, impresionante, demostraron una diferencia de amor en su corazón, una diferencia que no se puede improvisar, una diferencia que puede hacer que los demás suelten la espada con la que están a punto de quitarse la vida y puedan rendirse a Dios. En esas situaciones se refleja lo que hay en nuestro corazón y ahí es donde Dios nos pide que mantengamos su palabra cada momento de nuestra vida presente en nuestra mente. Porque si nosotros nunca repasamos estos pasajes, porque si nosotros nunca clamamos a Dios en nuestra comodidad, porque si nosotros nunca nos acercamos en adoración a Dios para agradecerle, para pedirle, para encomendarle, entonces, ¿qué iremos a decir nosotros en una situación, en un acontecimiento natural como estos terremotos? Quizás salga de nuestra boca de todo menos la palabra de Dios. Y no solo en esas situaciones, hermanos, estamos utilizando este ejemplo para, digamos, clarificar un poco cómo las reacciones pueden transformar y pueden hablar sobre nosotros, pero también de diferentes maneras y en diferentes contextos nosotros podemos ser probados. En la universidad con algún trabajo, en nuestro lugar de labores con alguna situación difícil, cuando tengamos que motivar a alguien, cuando tengamos que alientar a alguien con palabras, porque ha estado en una situación difícil, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Qué palabras vamos a utilizar? Ahí es donde lo que sale de nuestro corazón refleja lo que hay adentro de él. Y a eso somos llamados, hermanos, a poder ser la diferencia, a poder ser luz, a poder ser personas que estén no solo por sí mismos, sino por los demás.
Y usted se puede preguntar, querido hermano, querido amigo, ¿qué podemos hacer entonces para dar palabras de vida? Hermanos, aquí está claro el versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de creer con la mente, con el corazón, se empieza a reaccionar con el cuerpo. Porque esa creencia en el corazón y en la mente del carcelero y su familia transformó sus pensamientos en acciones, como la que nos enmarca que fueron bautizados. De diferentes maneras, en diferentes circunstancias, podemos ser nosotros puestos a prueba y estamos llamados a recordar y a dar aliento y palabra de vida a los que tienen la espada en sus manos y están a punto de quitarse la vida. Y hermanos, esto nos habla del amor de Dios, nos habla del amor de Dios que transforma, del Espíritu de Dios que nos acompaña y que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en aquella cruz para el perdón de cada uno de nosotros. Porque a pesar de no merecerlo, Él nos perdonó. Y aunque creamos que muchas personas allá afuera no merezcan nuestra ayuda, nosotros, siendo un reflejo de quienes primero recibieron misericordia, aún que no lo merecieran, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que ser un reflejo de Dios a la vida de las demás personas. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Vamos a estar orando para que sea Dios quien pueda bendecir nuestro corazón, para que sea Dios quien pueda bendecir los que hoy estamos reunidos aquí, los que no se pudieron reunir también, que Él pueda poner en nuestra mente siempre tu palabra y que podamos tener todos siempre la mirada puesta en Cristo y que pase lo que pase, sea cual sea la situación que vivamos, nosotros podamos reflejar con nuestra manera de reaccionar quién mora en nosotros. Oremos. Alabado, glorificado y santificado Padre, gracias Señor por estas grandes oportunidades, por tu gran amor. Hoy escuchamos, Padre, cómo el amor que tú nos das transforma vidas. Pero ayúdanos y danos el coraje, la valentía de ser personas que den testimonio de ti con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de reaccionar allá afuera, Padre. Sí, Padre. Gracias porque nos has bendecido y hoy tienes a un grupo de tus hijos reunidos con la intención de escuchar tu palabra, de orar tu nombre. Danos siempre esa buena oportunidad de poder bendecir tu nombre, sea cual sea la situación que vivamos. Ayúdanos a compartir tu mensaje, porque a eso somos llamados, Padre. A eso somos nosotros llamados a predicar el mensaje de la verdad, el mensaje que da libertad y el mensaje que da vida, Padre. Bendice a nuestros amigos que hoy nos acompañan, a nuestros hermanos que también están con nosotros, Padre, que podamos ser nosotros un reflejo de tu amor y que nos ayude siempre a aferrarnos a ti y a tener la confianza de que pase lo que pase, tú eres quien cuida de nuestras almas. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.